proclamaba, el uno proclamaba al otro diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Hacemos un punto acá. Toda la tierra está llena de su gloria. Cuando la palabra de Dios nos habla de la gloria de Dios es su Hijo, no es la creación. La gloria de Dios es el Hijo de Dios. Y Isaías había sido metido a la eternidad de Dios. Lo que ellos tenían como ritos o como ofrenda, la actividad que tenía el sumo sacerdote de quemar y calcinar un sacrificio vivo para cubrir el pecado de las personas. Esta era la realidad de lo que ellos conocían como ritos naturales. En lo que era natural para ellos, ofrecer un sacrificio por medio de un cordero calcinado en el fuego y con su sangre cubrir el pecado. Esto era lo que ellos tenían, pero Dios le estaba revelando algo y alguien que quitaría el pecado del mundo. No ya solo lo taparía, sino que lo quitaría, y estaba hablando de Cristo. Todo el sacrificio revela el sacrificio perfecto, el cordero inmolado que Pedro vio. ¿Sí? Vos sos el cordero inmolado de Dios, vos sos el Hijo de Dios. Todo apunta a eso, y Isaías estaba viendo en tiempo presente lo que Dios realmente era. Estaba mostrando y revelando el nuevo pacto en el viejo pacto, en algo que no había sucedido todavía, y Isaías lo ve a través de lo que él conocía. Era como una escuela dominical para Isaías. Hoy nosotros lo vemos muy claramente, pero si a Isaías Dios le hubiese mostrado una cruz y un crucificado, que es algo romano, no lo entendería. No iba a entender qué significaba eso. Sin embargo, Dios muestra la cruz y el crucificado al nivel donde Isaías podía entender como profeta en aquel tiempo, que era una suma revelación, era el sacrificio perfecto. Ya no un sacrificio hecho una vez por año para tapar nuestro pecado, para cubrir lo que somos, sino para quitar y dar una nueva naturaleza al hombre. Dice, toda la tierra, por eso decimos, él entró a Dios y vio lo que después de la cruz en el tiempo natural sucedería. Toda la tierra está llena de su gloria. Él lo llena todo en todos. Nos habla de que cuando Él resucitó, cuando Él murió, asciende y desciende y lo llena todo. Isaías estaba viendo la gloria de Dios, que la gloria de Dios dijimos ¿quién es? El Hijo de Dios. Y si el Hijo de Dios es la gloria de Dios, si la iglesia es Cristo en la tierra, la iglesia está llamada a ser la gloria del Padre. Fíjese qué compromiso que tenemos. Gracias a Dios no depende de mis obras, sino que depende de lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. 4. Los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz que proclamaba, y el templo se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! Ay de mí, yo cada vez que hablo de esto me lo imagino a Isaías viendo la gloria de Dios y entendiendo que era un hombre muerto. Yo no me lo imagino diciendo, ¡ay de mí! ¿Usted cómo se lo imagina gritando? Como esas películas de terror, Entonces, ¡ah! Él, como nos decía Facu ayer, fue necesario que él vea la santidad de Dios. Y qué necesario para nosotros es conocer la santidad de Dios para entender nuestro estado precario en pecado que tiene que crecer a la estatura del varón perfecto. A eso estamos llamados, a eso nos habla las Escrituras. Pero claro, esto no sucederá hasta que nosotros no veamos nuestra realidad. Hasta que no entendamos que no es una semilla que yo puedo dar buenas obras. No es algo que yo puedo hacer la salvación. ¿Somos salvos por obra? Sí, pero por la obra redentora de la cruz.
no por nada que yo pueda hacer, no por algo que yo pueda expresar, no por algo que yo pueda demostrar a la sociedad. Dice, ay de mí, pues soy muerto. Porque siendo un hombre de labios inmundos, habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces, y esta es la clave, entonces voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano con tenazas, estaba trayendo algo que un serafín no podía tocar, ¿sí? Con tenazas. Entonces volvió hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano con tenazas un carbón encendido tomado del altar. Y tocó mi boca diciendo, he aquí, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. El sacrificio que Isaías conocía tapaba, no quitaba. Y es la revelación del Cristo eterno a través de lo que Isaías podía llegar a decodificar con su conocimiento. Se le mostró un cordero inmolado perfecto que no podía ser tocado por los serafines, pero sin embargo cuando toca sus labios es quitado su pecado. Este es el cordero perfecto. Esta es una manifestación clara del Cristo eterno. Isaías pudo ver a través de su entendimiento básico lo que Dios le estaba hablando de la revelación de este Cristo eterno. Porque ¿qué carbón quita el pecado? ¿Qué sacrificio quita el pecado si no es el sacrificio y la obra redentora de la cruz? Ese cordero que tocó, o ese cordero calcinado que es tomado del altar y toca sus labios, es Cristo. Le hablaba y le estaba mostrando al Cristo eterno y lo que sucedería. He aquí, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Ayer Facu nos hablaba de Isaías primero reconoce su pecado porque puede discernir y ver la santidad de Dios. Puede verse a través de los ojos de Dios y no de sus propios ojos. Pues seguramente si el profeta se veía a través de sus propios ojos hubiese dicho, yo no tengo nada que corregir, yo estoy bien. Mire si este hombre tendría algo que corregir, pero claro, medido frente a la sociedad, ante los hombres y ante el pueblo de Dios. Midiéndose ante el prójimo, él se veía como mucho mejor. Y con nada para cambiar, porque seguramente lo que estaba a su mano, él lo había hecho para ser una mejor persona, un mejor hombre a la altura y al nivel de lo que Dios demandaba en ese tiempo. Seguramente lo había hecho, pero claro, frente a Dios la cosa cambiaba. Parece ser que no era una pelea muy justa. ¿Sí? Si tengo que pelear con algún hermano, bueno, podemos hacerlo. Pero pelear con Dios. Bueno, a Isaías se le presentó la santidad de Dios y vio que realmente, lo que nos decía Facu ayer, ante la santidad de Dios le fue necesario ver esa santidad para entender que era un hombre corrupto. Un hombre que tenía que cambiar, un hombre que tenía que ser transformado por Dios, pero él lo vio como imposible. Si nos vemos con nuestros ojos, no tendremos nada que corregir. Al ver la santidad de Dios, puede ver su estado corrupto, un estado imposible de mejorar con obras que él pudiera hacer, o hoy le llamaríamos buenas obras. Que él pudiera hacer. Con obras propias.
Luego es reconciliado esta revelación del Cristo eterno por medio de este carbón tocado que quitaba el pecado y quitaba su culpa. A través de la revelación del Cristo es reconciliado para después, y recién después de ser reconciliado, reconciliar a otros. Él pudo escuchar el deseo del corazón de Dios, lo que siempre está resonando, pero que no escuchamos porque nuestros oídos siguen estando corruptos por la naturalidad en la que vivimos. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? A veces buscamos la voz de un profeta que nos diga de qué color será el auto que me voy a comprar. ¿Qué perro me tendré que comprar? ¿Compramos pulpa picada especial o común? Se lo voy a preguntar al profeta. Y a veces vivimos queriendo que se nos sean reveladas las cosas naturales. Pero Dios constantemente está hablando de su eternidad. Está hablando no de un tiempo limitado que tenemos en esta tierra, sino prepararnos para un tiempo eterno que no tiene límites, que no tiene final. ¿Usted se imagina estar con Cristo por siempre? Dentro de 1000 años estar con Él, dentro de 10.000 años estar con Él, dentro de 1.000.000 de años estar con Él, por siempre y para siempre. Y ya que el dolor se termine, que el llanto no exista más, ¿quién se quiere quedar en esta tierra? ¿De verdad? Pero claro, la eternidad de Dios es tan grande que por medio de los hijos de luz termina siendo revelado en este tiempo que tiene principio y que tiene fin. Que todo se corrompe, que todo se destruye, que todo se degrada. Que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le llama bueno. Isaías pudo verla recién cuando ve la santidad de Dios, porque si se lo preguntábamos antes seguramente, y déjeme decirlo, esto va por mi cuenta, él nos hubiese dicho, no tengo nada que cambiar, he hecho todo lo mejor que puedo para estar a la altura de lo que Dios demanda en esta tierra y en este pueblo. Pero cuando se choca con la realidad de Dios, se dio cuenta que era corrupto, se dio cuenta que tenía labios impuros, que vivía en un pueblo de labios impuros. Y es reconciliado por medio del Cristo eterno, de la revelación del Cristo eterno por un sacrificio perfecto y eterno, que no era lo que él conocía, para después reconciliar. Fíjese, esta es la historia en la que vivimos, es la intención de Dios. Isaías fue llevado a Dios donde ve y experimenta su santidad y a la vez su incapacidad para ser aceptado, su incapacidad para llegar a la perfección. Y de Dios viene la solución. De Dios viene la solución. A Isaías le fue revelado el Cristo eterno, la cruz y el crucificado como símbolos, con los símbolos que él podía entender. Somos salvos, dijimos, por obras. Allí Isaías fue salvo porque la realidad de él que tendría que haber sido consumado. Cuando estaba y veía a Dios, tenía que ser consumado. Era la realidad. Ningún hombre podía ver a Dios y estar en Dios y sobrevivir. Pero él fue reconciliado por medio de ese Cristo eterno. Somos salvos por obras, pero no por las nuestras, por la obra redentora de la cruz. Acompáñenme, Hebreos capítulo 9, verso 11. Yo lo leo en la NBI, pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, no como algo que estaría por venir, no de pecados que había que cubrir, sino como
los bienes definitivos en el santuario más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas. Fíjese que Hebreo nos está hablando de lo que vio Isaías. Estaba hablando del templo al que fue metido Isaías. Los hombres lo veían como un templo natural, pero aquí se nos está hablando en el tiempo de Isaías. Aquí se está hablando en el nuevo pacto, después de la cruz, del verdadero templo donde fue introducido Isaías, revelado al tiempo que podía entender Isaías. Pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el santuario más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación. Lo que Dios está edificando es una casa con piedras vivas. No es de esta creación. Es algo que está hecho en Dios y en Cristo. No es un templo que podamos construir. Entró, dice el 12, una sola vez y para siempre. Los sacrificios había que hacerlo una y otra y otra y otra vez, porque eran corderos perfectos, eran seleccionados, aunque después se había distorsionado bastante, ¿no? Cuando llegabas al templo te vendían el sacrificio según lo que tenías, te cambiaban las monedas, ¿sí? Te hacían el cambio, eran las primeras casas de cambio, te dormían en el cambio, te decían, no, mira, el cambio hoy es de... A ver, ¡uy! Aumentó. Una vez y para siempre. Él es el sacrificio eterno, una vez y para siempre. Y era lo que veía Isaías. No, nosotros quizás podamos hacer o querer edificar este templo de la mejor manera, con las mejores buenas obras que podamos hacer. Podemos presentarnos delante de los hombres y decir, ¡qué manga de pecadores! Los veo corruptos, pero a mí me veo perfecto. Yo me veo plus Juan perfecto. Entonces soy mejor que los demás, porque me estoy mirando con mis ojos, tratando de perfeccionar este templo, ¿sí? A lo que creo que Dios demanda para esta generación. Pero para lo que Dios demanda de esta generación no es un Ezequiel perfecto. Es un Cristo habitando en la vasija que es Ezequiel. Una vasija imperfecta que tiene la honra de portar la gloria de Dios. Cuando Isaías vio que la gloria de Dios llenaba la tierra, estaba hablando del Hijo corporativo. Porque la gloria de Dios es el Hijo. La gloria de Dios es Cristo. La gloria de Dios es una iglesia que manifiesta a Cristo por ser Cristo. Y esto no es un llamado a que la iglesia es Cristo y puede hacer lo que quiere, total, no. Una iglesia que vive conforme la voluntad de Dios, una iglesia que está gobernada por Dios, una iglesia que decide como Dios. No es una iglesia que hace buenas obras, es una iglesia que hace las obras del Padre en todo lo que manifiesta. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos. Fíjense, está haciendo la comparación entre los sacrificios que se hacían constantemente al sacrificio perfecto. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Amado, estamos viviendo en un rescate eterno, en una reconciliación eterna. Lo que sucedió es reconciliar, lo que sucedió allí en la realidad de Dios era que Isaías tenía que morir porque estaba frente a la santidad de Dios, pero allí hubo una reconciliación y es por medio del Cordero perfecto inmolado, un Cordero que no taparía, sino que quitaría y sería eternamente, no un sacrificio que tendría que hacerse constantemente, sino que era el sacrificio único y para siempre. Isaías fue reconciliado con Dios. Dios le muestra a Isaías la única manera
de reconciliarte es por medio de un sacrificio eterno. Ya los hombres en aquel momento no podían estar en el lugar santísimo que contenía la presencia de Dios, sino que en el nuevo pacto y después de la cruz, ese lugar santísimo está en tu corazón y está en mi corazón, está en mi vida, está en esta vasija. Por eso tenemos que ser gobernados por esta vida que nos habita, por esta sustancia. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Amados, si buscamos en la Escritura de estos textos vamos a encontrar un montón. Si tendríamos que leer, hoy me puse a buscar y digo, no terminamos más. Por eso se lo dejo como tarea. Vea y busque al Cristo revelado en todo el antiguo pacto, en todo el nuevo pacto, antes de la cruz y después de la cruz. Isaías ve al Cristo eterno en ese sacrificio que él conocía. Un sacrificio natural, pero este ya no era natural. No era un cordero natural, sino que era algo creado, no en esta tierra. Este proceso, ver su santidad, reconocer nuestro pecado, ser reconciliados para reconciliar, debería suceder desde que llegamos al conocimiento de Dios y vivimos una vida corporativa en la iglesia y como Cristo. Este proceso tendría que suceder entre nosotros para al fin manifestar a Cristo. Los que son trasladados de tinieblas a luz. ¿Se acuerda la historia? Fuimos trasladados de tinieblas a luz admirable para manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. O sea, fuimos sacados de las tinieblas. Fíjense cómo toda la Biblia habla de lo mismo. Isaías fue sacado del lugar perfecto en el pueblo de Dios y siendo el hombre que no tenía nada que corregir, fue sacado, era un lugar de tinieblas. Y fue llevado al de luz definitivo y mostrado un sacrificio eterno. ¿Para qué? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y a quién enviaremos? Heme aquí. Reconciliado para reconciliar. Trasladado de un reino de tiniebla a un reino de luz donde reina su Hijo. ¿Para qué? ¿Para tener una buena vida, pastor? No. ¿Para comprarme un mejor auto? No. ¿Para vivir más cómodo? Mire, estas cosas van a suceder. El vivir más cómodo, la posibilidad de poder comprarte un auto, de soñar, de estudiar. Pero ¿sabe qué? Nosotros no servimos a Dios por lo que me va a dar, sino por lo que Él ya hizo. Porque están llamados a reconciliarse todas las cosas, no solamente yo, sino mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi economía, mi cuerpo. Pablo hablaba, y lo mencionamos la semana pasada, hablaba con la iglesia que celebraba la cena y le decía, hey, entre ustedes muchos duermen, muchos enfermos y muchos debilitados por no discernir el cuerpo. ¿Cuánto influye en lo natural el no discernir el cuerpo? Muchos enfermos, muchos parten antes de tiempo y muchos duermen. Somos trasladados de un reino de tiniebla a un reino de luz, no para vivir mejor. Por supuesto que viviremos mejor, pero esa no es la finalidad. Ese no es ni siquiera el proceso, ese ni siquiera es la motivación. Es para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de tinieblas a luz admirable. Los reconciliados producen reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando todas las cosas y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Usted ve similitud con lo que le sucedió a Isaías? Un hombre que se creía perfecto, seguramente se cruza con la santidad de Dios, entiende que es pecador, es reconciliado con la realidad de Dios y es enviado para anunciar y manifestar lo de Dios. ¿Usted le encuentra relación?
con trasladados del reino de tinieblas a luz para transmitir las virtudes de aquel? ¿Usted lo ve similar a Dios? Estaba reconciliando en Cristo todas las cosas y nos dio el ministerio a su iglesia de la reconciliación. Yo le veo mucha similitud. Cuando Jesús decía, ustedes tienen que ser fuente de agua viva, no solamente tomar del agua de la fuente que quita la sed. Claro, no hablaba de la sed natural. El llamado es a ser nosotros fuentes, no a ir constantemente a la fuente a beber. Se nos habla de beber, ser reconciliados para ser fuentes de agua viva. Toda la Escritura nos habla de lo mismo. Nos creemos perfectos, conocemos y crecemos en el conocimiento de Dios y nos damos cuenta que no sabemos nada, que no entendemos nada, que de perfección no tenemos nada. Somos reconciliados en la vida del Hijo para reconciliar. Gálatas capítulo 4, verso 4, lo voy a leer en la NBI. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Qué maravilloso, ¿no? Dios envía a su Hijo para darnos adopción. Por eso Él dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Qué significa la palabra unigénito? El único hijo genético de Dios se llama Jesús. El único hijo genético de Dios. Por eso unigénito. Pero nosotros somos adopción. Fuimos rescatados, fuimos reconciliados, fuimos trasladados a un reino de luz, de tiniebla a un reino de luz para manifestar con la finalidad de ser luz. Jesús decía, ustedes son la sal de este mundo, ustedes son la luz. No se pone una ciudad en lo alto de la montaña para que no se vea. No se enciende una luz para ponerla debajo de un cajón. Fíjese cómo la Escritura nos habla en todo tiempo de lo mismo. De ser reconciliados para reconciliar, de salir de nuestras perfecciones y obras humanas. Porque Isaías tenía obras humanas que todos podríamos haber aplaudido, que ninguno de nosotros le llegaría ni a los tobillos a este profeta. Pero tuvo que salir de lo que él pensaba o creía hasta ese momento, del estándar de alcanzar la voluntad de Dios. Fuimos rescatados, dice, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos aceptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Esto es maravilloso. Vivimos como huérfanos. Mira, a mí me pasa que durante la semana, y por ahí tengo un par de horas que vivo como huérfano. Que uy, no, mira lo que hay que pagar, lo que hay que hacer, cómo voy a hacer, cómo voy a llegar. Y me empiezo como a transformar, ¿no? Uno empieza como una mutación. Le empieza a cambiar la voz, se empieza a contestar mal los mensajes, empieza a apretar el teléfono, después se acuerda cuánto salió. ¿No le pasó nunca de revolear un teléfono? ¿Nunca le pasó? A mí solo. Levante la mano a alguno que revoleó un teléfono por bronca. Gloria a Dios, gracias. Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve. Me acuerdo un día estaba y agarré, tiré el teléfono y dije, ¿qué? ¡Ven a mí! ¡Oh! Digo, no, todavía estos poderes no los tengo. Algún día, pero todavía no. Carísimo el teléfono. ¡Qué tremendo! ¿Qué le vas a decir a la garantía? No, se me cayó contra una pared. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de hijo y continúa diciendo que clama constantemente, Abba Padre, papito. Qué maravilloso sentirnos hijos. Qué maravilloso empezar a vivir como hijos y que deje de ser solamente una información. Vivir no como huérfanos.
Este mundo vive como huérfano tratando de adoptar distintas ideologías, distintas maneras de pensar, distintas líneas políticas. Busca una solución en Instagram, en Telegram, en WhatsApp, en YouTube. Tratamos de buscar la salida y la respuesta a todo. Amado, empecemos a vivir. Y no digo que no sea bueno todo lo que en el mundo también hay cosas buenas, pero son buenas. Mi querido hermano, empecemos a vivir y dejemos de vivir como huérfanos, porque si vivimos como huérfanos, sufriremos como huérfanos frío y hambre, por lo menos espiritual seguro. Mateo 6:1 dice: no hagan sus buenas obras delante de la gente, solo para que los demás lo vean. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ningún premio. Y continúa diciendo, porque el premio ya lo tienen y es el reconocimiento de la gente. A mí me sorprende todavía ver como iglesia cómo publicamos todo lo que hacemos. Y esto no es una crítica, digo que no es bíblico. Dice, cuando hagas algo, que tu mano derecha no lo sepa. Porque ¿sabe qué? La paga ya la tenemos. Y la paga no es la condenación. La paga es el aplauso de las personas. Son los likes en Facebook, en Instagram, en Twitter. No, en Twitter no hay... no, sí se puede dar, ¿o no? Bueno, no sé. Redes sociales. A veces hacemos cosas para ser reconocidos. Esto nos pasa en menor medida a todos. Voy a llamar a tal hermano para que no diga que... después dice que no lo llamo. Esto lo hacemos. No hablo solamente de publicar, sino de hacer cosas solamente que me agraden a mí. El mundo sigue haciendo. El mundo reparte comida. El mundo hace bien a las personas. Y esto le llamamos buenas obras porque son imitaciones de lo que hacía Jesús. Y la iglesia primitiva. Nosotros estamos llamados a hacer lo que Dios nos manda a hacer en el momento correcto, que puede ser repartir comida, que puede ser dar al que menos tiene, que puede ser compartir tiempo, que puede ser invertir tiempo en alguno de nuestros hermanos. Y esto nos habla del reconocimiento del cuerpo, ver entre nosotros quién necesita en tiempo de duelo compañía, en tiempo de fiesta, alguien que comparte el asado con ellos también. Ahí me anoto yo. En tiempos difíciles, alguien que esté a su lado, no para dar una... Porque a veces estamos con un hermano y dice, vino el pastor, me va a dar la solución. Ni loco, no tengo soluciones para mí, te la voy a dar a vos. Claro, las empiezo a vender si tengo soluciones, amado. A veces no es dar la solución, es compartir. A veces vamos a visitar a alguien y nos ponemos como maestros. ¿Sabés por qué te pasa esto? Te pasa esto, hasta que nos pasa a nosotros. No estamos en la casa del Señor, ¿sí? En la casa de Dios, en la edificación de los santos, que no son los ladrillos, vuelvo a repetir, es la casa que Dios está edificando de piedras vivas, donde la amalgama es Cristo. No estamos para compartir con alguien de duda y decir, bueno, viste, viví una buena vida. Y damos consejos, ¿no? Decimos, no, ¿sabes por qué te pasa esto? Yo te avisé, yo te di, no. Cuando compartimos con nuestro hermano, no hay que darle una solución aunque ellos la esperen de nosotros. Es estar, es compartir el tiempo de dolor, es estar acompañando a alguien sin decir nada. Decir, amado, ¿te gusta que te hagan un mate? Te hago un mate. Te puedo acompañar mandándote mensaje y hablando de cualquier cosa para sacarte un poco del tiempo de dolor, para anestesiar un poco el tiempo de dolor. No, nosotros creemos que nos acercamos para traer respuestas y ser analíticos en lo que le pasó. Entonces nos ponemos como los críticos de fútbol, ¿no? Adelantamos la jugada, la tiramos para atrás, decimos, ya está, tendrían que haber cobrado penal, ¿sabés lo que te pasó? No sirve de nada. Y el que está mal no necesita consejos. Este es el error que muchas veces cometemos. Como iglesia queremos decirle al otro cómo salir, o por qué está ahí, o por qué le pasó. No, amado, necesita compañía. Necesita que estemos con ellos. Si necesita comida, que le demos comida. Si necesita abrigo, saquemos una colcha y se la damos. Una colcha, qué antiguo.
Me faltó decir una cubija. Sacás una cubija de ahí de las que tenés guardadas y la compartís. Qué antiguo. Ahí delato mi edad, ¿vio? No tengo canas, pero delato mi edad con esas cosas. No hagan solo buenas obras para que te vean o para sentirte bien. Porque si no, ahí tenés tus premios. Salvos solo por obra. Por la obra redentora de la cruz. No lo pusimos en el título porque si no, ¿sabe qué? Nos iban a atender, sin escuchar la prédica, nos iban a atender un rato largo. Efesios capítulo 2, verso 6. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Isaías entendió, él se veía perfecto. Déjenme ponerme en la piel de Isaías. Yo sí estaría en esa piel y diría, oíme, yo soy el profeta, Dios me habla al oído, yo transmito, yo estoy en los niveles más altos de santidad en este pueblo. Pero frente a Dios no era nada. Sus obras quedaron deshechas. No podía obtener salvación por medio de lo que hacía, sino que salvación venía por medio del sacrificio perfecto, inmolado de Dios, y era su Hijo. Y en todo el texto nos revela eso. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Y no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie diga, esto lo hice yo. No es por obras. No significa que las obras no hay que hacerlas, sino que las obras no me acercan a Dios, sino que el estar lleno de Dios produce obras en mi vida. ¿Sí? No es, bueno, soy salvo solo por gracia, entonces no hago ninguna obra. ¿Tenés hambre? Vamos a orar. No, es dale de comer. Las obras son el resultado de la vida de Cristo. No es salvación por medio de obras. La única obra que trae salvación a nuestra vida y que trajo salvación a nuestra vida es la obra redentora de la cruz. Lo que Jesús hizo, lo que Dios permitió, lo que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. La religiosidad nos va a decir que Él murió en la cruz por nuestro pecado y porque por culpa mía está crucificado, aunque seré culpable de la muerte de Cristo en aquel tribunal, no de ser bueno o malo. La religiosidad va a decir que la cruz es un parche en la historia porque a Dios se le malogró y el hombre era tan malo que se le salió de control. Esto no es real y con esto nos damos cuenta. Cuando el profeta decía, el herido fue en el antiguo pacto, 700 años antes de que la cruz en el tiempo real fuera una realidad. Fue en el tiempo natural porque ya había sido en lo eterno. Toda la creación nos habla de un sacrificio que no fue de emergencia, que no fue un parche en la historia. Fue algo preparado desde antes de la fundación del mundo y transmitido por sus profetas. Efesios 2:20 dice, no cambie, 2:8, hablábamos de que somos salvos por gracia, y el 2:10, Efesios 2:10, bueno, no está lejos, así que lo puede buscar. 2:10, porque somos hechura suya. Él nos creó para buenas obras. Él no me creó para hacer cosas buenas, Él me creó para transmitirlo de Él. Fueron trasladados a un reino de tiniebla, a un reino de luz, para manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de esas tinieblas a la luz admirable. A la luz admirable entendámoslo como la vida del Hijo, como la gloria del Padre. Dice, creados en Cristo Jesús. No fuimos creados para dar gloria a Dios. No, fuimos creados primero en Él, no algo externo. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Son sus obras, no las mías, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos
en práctica. Amados, fuimos creados en Él. Por eso necesitamos una reconciliación. Cuando somos trasladados del reino de tinieblas al reino de luz, es porque salimos del reino de luz. ¿Sí? No significa que fuimos creados en tinieblas. Fuimos creados en el reino de luz. Lo que se está produciendo por medio de Cristo, el trasladarnos de un reino de tiniebla a un reino de luz, se llama reconciliación, volver al diseño que Dios tiene para nuestra vida, porque la palabra dice que fuimos creados en Él. No fuimos creados en el reino de oscuridad, fuimos creados en Él. Entonces, si estamos fuera de Él, estamos en un estado no reconciliado. Por eso Dios nos reconcilia para volver al diseño, para volver a hacer lo que Él ha dicho. Por eso en este tiempo decimos que el matrimonio tiene que volver al diseño de Dios. La familia tiene que volver al diseño de Dios. La economía tiene que volver al diseño de Dios. Y eso no significa que oremos en el Congreso. Porque esa es una manifestación de la iglesia. Bueno, bárbaro. Estamos hablando de que en mi vida primeramente se tiene que reconciliar la economía. La familia, mi cuerpo, cuántas enfermedades hay en el cuerpo, porque nuestra cabeza no para, porque hemos tomado malas decisiones. ¿Cuántos problemas en lo económico tenemos? No porque pasó algo en la economía, sino porque hemos tomado malas decisiones. Mientras estemos en este mundo, van a pasar cosas en la economía. Pero mi economía muchas veces está enferma, no por lo que sucedió, sino por las malas decisiones que yo he tomado muchas veces. Y volver al diseño correcto es hacer que Dios haga todas las cosas. Efesios 2:20, y ya voy terminando, Efesios 2:20, han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Los profetas y los apóstoles hablaron siempre de lo mismo, de Cristo. Siendo Jesucristo mismo la piedra angular, el edificio que Dios está edificando, trasladar de las tinieblas a la luz, es trasladarnos a Cristo, es volver al lugar donde fuimos diseñados y creados, porque somos hechos por Él, porque somos su hechura para hacer las obras del Padre, para manifestar las virtudes de aquel. Esas son buenas obras, amado. Por eso, mi querido hermano, somos salvos por obra, pero la obra redentora de la cruz. Nada de lo que pueda yo hacer me va a poder llegar a alcanzar. Quizás el humano sí, me voy a poder presentar delante de ustedes como quien sabe más, o en otros grupos, o creerme que soy perfecto. Pero cuando nos chocamos, esto es lo que nos hablaba Facu ayer, fue necesario conocer la santidad de Dios. Nos es necesario conocer la santidad de Dios, conocerlo más a Él. Esta es la oración apostólica que venimos repitiendo constantemente. Nuestra oración es que te conozcan más. Yo quiero conocerte más, porque cuanto más lo conocemos, más descubrimos su santidad y más corregidos somos. Si dejamos de lado a Dios, seremos perfectos. Pero somos santos y perfectos cuando volvemos al diseño original. Y esto fue lo que se le reveló a Isaías, al profeta. Por eso aquí se nos habla clarísimo. Han sido edificados sobre el fundamento apostólico y profético de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien ensamblado. Pablo diría también que el cuerpo. Habla de la iglesia como el cuerpo, bien ensamblado, entendiendo cada uno la función que tiene. Bien ensamblado, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. Amado, bien ensamblados, edificados sobre la roca correcta, volviendo al diseño original, se manifestará a través de nosotros y el mundo verá en nosotros un templo de salvación. Y no hablo de los edificios, hablo de la iglesia corporativa, no de la iglesia cristiana vida eterna, hablo de la iglesia de Cristo en todo el mundo. La iglesia de Cristo en todo el mundo es la novia. Vida eterna no es la novia, es parte de la novia. Los anexos y las casas hijas y las hijas de las hijas son parte del cuerpo.
Y el desafío no es abrir más lugares. El desafío es reconciliar más personas. Amén. Es mi función y es tu función. Reconciliarlo todo en tu casa, porque es el ministerio que Dios te dio. ¿Cuántos quieren hacer uso de este ministerio? Amado, tenemos el ministerio de reconciliación y no llegaremos al Padre y le diremos, ¿sabes qué? Tenía el ministerio, pero no lo ejercía, estaba retirado. No, todos nosotros tenemos ese ministerio y muchas veces sucederá sin hablar, sin decir nada. Porque a veces cuando hablamos la embarramos. No sé si a usted le pasa, a mí sí, que soy disléxico, me voy trabando y la voy embarrando. Pero cuando nos quedamos callados, Dios puede hacer su trabajo a través nuestro. En tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, con tus nietos. En la facultad, donde te toque estar, somos una luz encendida. Porque hemos sido reconciliados, hemos sido quitados del reino de tiniebla y volvimos al reino de luz admirable donde fuimos creados en Cristo, en la roca donde estamos siendo edificados. Y todos juntos crecemos. Este crecimiento no se va a dar hasta que no seamos uno. Amén. Póngase de pie, tome la mano de alguien que tenga cerca. Ya lo llamo a los chicos, siempre tratamos. Como el pastor es medio largo a veces para predicar, tratamos de agilizar un poquito los procesos. Pero hoy no se puede quejar, 50 minutos. ¿Estoy bien? 45, porque Mariela cantó un montón, no frenaba más, pero bueno. Le hacía seña, basta Mariela. No, mentira. Pero si es largo le podemos culpar a los músicos que se extendieron un poquito más mientras yo estaba acá arriba. No, estos son tiempos que debemos disfrutar. Estos son tiempos que, y por eso le digo, preste atención a todo lo que sucede, no solamente al domingo. Hágase un tiempo para escuchar las enseñanzas. Mira, a mí me sorprende ver la iglesia que somos en otros lugares, mire, en Mérida, en Ayacucho, en Córdoba, ver cómo en Dianfunes, en distintos lados, cómo están tan conectados con lo que se está diciendo como casa y nosotros tan conectados a lo que ellos están hablando, que es increíble. Y menciono algunos, ¿no? Podría Tierra del Fuego, Ushuaia, Río Grande, tenemos a nuestros hermanos de Brasil, estaba hablando con Ari y con Paula el otro día, también haciendo un trabajo hermoso, tanto que aprender de nuestros hermanos, tanto que crecer juntos y empezar a edificarnos o permitir que Dios nos siga edificando para una mayor expresión de Dios, no solamente en la calle. El evangelismo no es solamente repartir tratados en la calle, es tratar bien a tu familia. El evangelio de Cristo no es lo que digo, es lo que soy. Somos carta leída. ¿Y sabe qué? Estas son cosas que Dios tiene que corregir en nuestra vida. Hagamos una campaña. Las campañas son buenísimas. Pero si la campaña la hacen hombres que se comportan mal en su casa, en su familia y con los suyos, no sirve de nada. Vamos a predicar a muchos, pero será una realidad que transmitimos o que decimos, pero no la vivimos. El Evangelio es Cristo, es su iglesia y somos nosotros en cada uno de los lugares donde transitamos diariamente, porque Dios hablará a través de tu vida. Hablará en tu matrimonio cuando decidís no pelear, con tus hijos cuando los corregís, porque corrección no es una mala palabra. Corrección es el deseo de un padre para que al hijo le vaya bien. Y estamos en la congregación de los santos para ser corregidos, amado. Pierda el miedo a la palabra corrección. Mire, si nos hubiesen corregido antes, quizás las cosas... Mire que yo me han dado corrección por todos lados. De chiquito me corregían a cada rato, era duro, pero terminé más o menos derechito con los tutores. Hablábamos de tutores la semana pasada. El reconocimiento de la iglesia es ser tutor también de un hermano, porque alguien es tutor mío. Y el tutor que yo tengo tiene otro tutor. Y todos juntos, hermanados en esa edificación de piedras vivas, será algo inconmovible, algo que las tormentas no podrán tirar abajo. Amén. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este tiempo que hemos disfrutado, donde hemos sido corregidos, donde
podemos, Señor, en cada reunión ver una edificación y un desarrollo. Es imposible en este tiempo ser autorreferencial, porque siempre nuestros hermanos están hablando y edificando un poco más. En cada prédica somos sorprendidos, en cada palabra, en cada grupo. Estamos en los grupos de hombres y somos sorprendidos por lo que Dios habla a través de la vida de nuestros hermanos, hasta los más sencillos, hasta los más jóvenes, en los grupos de mujeres, en los grupos de niños, en los grupos de adolescentes, en los grupos de jóvenes. Me toca viajar por la institución y poder ver, Señor, cómo no solamente somos una institución, sino que somos parte de esa iglesia. Y puedo ser edificado por lo que me hablan los pastores, por lo que me hablan los hermanos en las distintas regiones. Cuando hablo con Shirley, cuando hablo con los pastores amados, cuando hablo con cada persona, con cada pastor, con cada amigo, con cada hermano en la fe. Hablo con hermanos, con audios y soy edificado por los audios que me mandan. Y esto es increíble. ¿Cómo puedo ver a Cristo en todo lo que dicen? Y no quiero ser referencial, aunque lo he sido nombrando a algunos pastores, pero hermanos dentro de la congregación que te mandan un mensaje y terminan hablando. Y puedo ver el desarrollo de lo que se ha tratado en la casa, en cada región, en cada hermano. Y esto tiene que suceder en tu casa. A veces no sabemos cómo predicarle a nuestros hijos. A veces no sabemos cómo predicarle a nuestros hermanos. A veces no sabemos cómo predicarlos a aquellos que no conocen a Dios. Y amado, necesariamente tenemos que ser. Primero tenemos que ser reconciliados completamente. La reconciliación no es un acto y para siempre, sí en lo eterno, pero en lo temporal, constantemente estamos siendo reconciliados cuando vamos conociendo más de Él. Cuando conocemos, como nos decía Facu, cada día más su santidad. Cada vez lo conocemos más a Él y somos más corregidos y hay una mayor expresión de su vida en lo que soy, en lo que digo, en lo que hablo, en lo que hago. El Señor se está manifestando a través de tu vida. No te sientas pequeño, no te sientas insignificante, no te sientas incapaz. Porque Isaías se sentía capaz hasta que se encontró con la realidad de Dios. Y ¿sabe qué? Como pastor, cada vez que conozco y crezco a través de mis hermanos, de los pastores, de las personas que Dios pone cerca, conozco más a Dios. Me siento más inútil, me siento más incapaz, me siento que no puedo, que no llego, que no alcanzo. Pero ahí me doy cuenta que no son mis buenas obras, no es lo bueno que puedo hacer, no es lo bueno que estoy capacitado a hacer. Buenas obras no son imitación de lo que Dios haría. Buenas obras es la manifestación de su vida en nosotros. No es mi buena semilla, es la semilla que Dios ha depositado. Por eso dice, Dios da semilla al que siembra, no da semilla para que siembre. Amado, comencemos a caminar en la realidad de Dios. Comencemos a caminar, porque cuanto más conozcamos a Dios, más incapaces nos sentiremos, más insignificantes nos sentiremos, más pecadores nos sentiremos, con más dificultad de alcanzar la perfección que Dios ha preparado para sus santos. Pero ¿sabe qué? No son mis obras. No son mis obras, son sus obras a través de su iglesia, a través de los santos, a través de hombres y mujeres imperfectos que decidieron caminar en santidad, que decidieron caminar para conocerle más a Él. No que un día lo conocieron y se terminó, sino que cada día anhelan conocerlo un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Y nos sucederá como Isaías, entender que no le conocemos. Cuanto más le conocemos, más nos daremos cuenta
que no lo conocemos nada, que simplemente pudimos ver un rayito de sol en una habitación completamente oscura. Pero hemos sido llamados a salir a plena luz. Dice que el conocimiento de Dios crece hasta el mediodía. Y lo compara con lo natural, cuando no hay sombra. El mediodía es donde no hay sombra. El mediodía es donde no hay nada oculto, donde nada produce sombra. Y el crecimiento de Dios tendrá que crecer en tu vida y en mi vida hasta el momento donde no haya sombras en tu vida, donde no haya nada oculto, donde todo quede expuesto al conocimiento del Hijo de Dios, a que todo quede expuesto a la manifestación de su Hijo. Crecemos hasta el mediodía. Crecemos hasta la altura máxima. Crecemos hasta el momento donde no hay más sombra. El conocimiento de Dios en tu vida y en mi vida tiene que crecer hasta que las sombras desaparezcan. Hasta que nada te dé temor. Hasta que entiendas que el trabajo con tus hijos no lo vas a hacer vos. Sí tendrás que ser una mayor expresión de Dios para que ellos crean. No será lo que yo le digo, no será lo que yo hago, será lo que mi vida manifieste. Por eso estamos llamados a ser una mayor expresión de Él, en todo lo que somos, en todo lo que hacemos. Amado, levanta tus manos y decís: Señor, quiero ser una mayor expresión de vos. Señor, quiero crecer en el conocimiento hasta el mediodía, hasta que no haya sombras. ¿Sabe qué? Esto sucederá cuando partamos con Él. En esta tierra será imposible que no haya sombra, pero la intención será crecer hasta el mediodía, hasta su máxima expresión, hasta que mi vida no produzca sombra a nadie, porque por mucho tiempo hemos predicado en una vida desordenada y hemos generado sombra. Hemos hablado de Dios, hemos transmitido lo de Dios, pero no teníamos el conocimiento, no teníamos la vida, no teníamos la expresión. Y esto nos ha sucedido a cada uno de nosotros. Por eso cuanto más crecemos, más conocemos, menos capaces nos sentimos. Pero no son mis obras, es el entendimiento. El sentirte incapaz es el entendimiento de que no son mis obras lo que transformará mi casa, mi familia, mi matrimonio, mi economía, mi cuerpo. No serán mis obras. Serán las obras de aquel que nos amó, de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, aquel que nos reconcilió para reconciliar, aquel que nos volvió a traer al lugar de donde nunca tuvimos que salir. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. En la cruz por mí, ¿cómo no te voy a amar?